Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, Shabbat Shalom. Aquí estamos de nuevo, viernes a la tarde en Israel, Galilea, y nos encontramos otra vez para estudiar juntos la porción de la Torá o Antiguo Testamento de este Shabbat. Para los que es la primera vez que llegan a este canal, nosotros ya hace varios meses que venimos estudiando juntos el Antiguo Testamento de acuerdo a cada porción que se lee en el Shabbat, porque siempre, cada Shabbat en Israel o en todas las sinagogas del mundo, se estudia la porción que corresponde a ese Shabbat. Y hoy tenemos una porción muy interesante, como todas, por supuesto, pero que trae en ella una clase de hebreo fuera de serie, porque también en mis videos de los viernes me gusta darles un poquito de hebreo, enseñarles cosas interesantes de hebreo, pero la parashá de hoy trae un contenido que está íntimamente conectado con analizar ciertos conceptos. ¿Y cuál es la parashá de este sábado? Es la parashá que se llama Emor. Emor, que si tomamos la Biblia en español, vamos a ver que hablamos de Levítico capítulo 21, Levítico 21, y en hebreo es el libro Vaikra Haf Aleph, Emor. Entonces vamos a leer la primera frase en hebreo, y no se preocupen que luego yo se las voy a traducir. La primera frase de la parashá dice: Vayomer Adonai el Moshe, Emor el Kohanim bnei Aharon, ve'amarta elehem lenefesh lo itma be'amav. Y ahora se los voy a leer en español de la Reina Valera, porque esa es la Biblia que yo tengo, la traducción. ¿Y qué nos dice? Dice: y Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Entonces, volvamos al nombre de la parashá. Y de nuevo les quiero recordar que en la Torá hebrea, en el Antiguo Testamento, siempre aparece el nombre de la porción. Y en la traducción al español a veces sí y a veces no. A veces se indica, a veces no. Y eso es muy interesante porque el nombre de las parashot quiere decir parashá en plural, o sea, porciones. En las parashot el nombre siempre tiene mucha fuerza y también nos da pistas para entender lo que se nos trata de enseñar en esa porción. Entonces el omitirla es algo que siempre a mí me deja un poco sorprendida, porque muchas veces es imprescindible que nos relacionemos con el nombre de la parashá también. Y aquí es uno de esos casos. Entonces vamos a volver al nombre, en hebreo es Emor. Emor quiere decir diré. La raíz es Aleph Mem Resh. Por ejemplo, si yo digo: este señor dijo que, digo, Adonase Amar She, dijo que. Muy bien. Y vamos a ver lo que encontramos en la traducción. Para empezar, ya tenemos un error muy importante. Porque si vemos la frase en español, nos dice: y Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes. Y ya ahí tenemos un error, porque en la frase en hebreo es 3 veces el mismo verbo. Es Aleph Mem Resh. O sea, en hebreo dice: Vayomer Adonai el Moshe, Emor el Kohanim bnei Aarón ve'amarta. O sea, 3 veces se usa decir, decir, decir. En ninguna hablar. ¿Ok? Y ahora vamos a recordar el tema de la palabra, porque acá hay algo fuertísimo, importantísimo, que es una de las esencias de la Torá, de la Biblia, y de también la Kabbalah, la mística hebrea, judía, que habla de la creación de la realidad con la palabra. Y eso también llega más adelante al cristianismo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ustedes todos conocen el verbo Dios es el verbo, ¿no es cierto? O sea que eso es un concepto que llega también al cristianismo. La idea de que la palabra tiene fuerza de creación, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que 3 veces se dice decir, decir, decir. ¿Ok? Entonces vamos ahora a pasar a la clase de hebreo, porque ahí vamos a analizar estos conceptos en hebreo, el concepto de palabra, decir, y aquí aparece una más, que también es en hebreo decir, que ahí empieza la parte interesante. Y vamos a entender cómo se dice hablar, o sea, la capacidad de hablar físicamente, es decir, si yo puedo sacar palabras, voz, tengo voz, yo hablo, ¿no es cierto? Y luego, hablando, yo digo algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se dice hablar? Se dice ledaber, o sea que la raíz es dabar, dalet, bet, resh. Perfecto, les pongo aquí que lo vean. Y ahora vamos a ver algo interesantísimo que quizás algunos lo entienden y otros no, los que saben hebreo, que la palabra davar es 2 cosas, es habla y es cosa. ¿Sí? Si yo digo una cosa, yo digo davar ejad, una cosa. Es decir que el habla se transforma en cosa. O sea, yo hablando hago algo en el mundo, una cosa, digamos, se puede generalizar también como un evento, ¿no es cierto? No solo tiene que ser un objeto, o sea, adabar hace, esa cosa en hebreo puede ser también un evento. Entonces vemos que el mismo verbo significa las 2 cosas, ¿se dan cuenta? O sea, cosa, acabo de decir también. Entonces nos damos cuenta que dabar, que también es la capacidad de hablar y cosa, eso contiene dentro de sí el que yo diga algo mientras yo hablo, ¿no es cierto? Ese es el habla, dibur, porque habla se dice dibur. Fantástico. Ahora en hebreo nos aparece una palabra más que quiere decir decir también, que se dice leagid. Y ahí viene la pregunta interesante, porque hasta hoy en Israel moderna, a veces uno dice, me dijo con leemor, y a veces uno dice, me dijo con leagid. O sea, uno utiliza a veces una y a veces la otra. Y yo creo que la mayoría de la gente no está consciente de la diferencia entre las 2. Y aquí viene el tema interesante de esta parashá. Vamos a analizar la diferencia entre esas 2 palabras. Si yo digo leemor como el nombre de esta parashá, que de nuevo vamos a recordar en el Génesis, en Bereshit, todo el tiempo cuando se dice que Dios dijo para crear algo, se dijo Vayomar Adonai, o sea, se usa este verbo, Aleph Mem Resh, o sea, el verbo de decir es este. Y aquí en la primera frase aparece 3 veces, como que dice, dijo Dios a Moisés, diré a los sacerdotes, hijos de Aarón, y le dijiste que, o sea, siempre es la misma. Y en otros momentos se dice leagid, que es decir también. Y ahora vamos a ver lo que nos explican también los rabinos y también el diccionario, muy simple. La raíz de leagid, que es decir con el otro verbo, es hey gimel dalet, y a veces puede ser nun gimel dalet, que es contra. O sea que ya vemos que aquí hay otro aspecto de lo que es decir algo. ¿Qué otra cosa se dice en hebreo, que ahí ya nos da una pista interesantísima? ¿Cómo se le llama a una persona que predice el futuro, digamos, leyendo las cartas, leyendo el café, ¿no es cierto? Se dice magedet atidot, o sea, magedet es de ese mismo verbo, es decir, dice futuro. Así se le dice a una persona que predice el futuro. Y eso está prohibidísimo en la Torá, prohibidísimo, en la Kabbalah, en la Torá, prohibidísimo de ir a que alguien te lea, te diga el futuro con las cartas o con lo que sea. Y ahí vamos a ver de nuevo qué otro caso interesante aparece en la Torá que nos da otra pista. Por ejemplo, cuando Dios se encuentra con Adán después de que él comió del fruto prohibido,
y de golpe él se dio cuenta que estaba desnudo, ¿no es cierto? Ahí Dios le dice, y ahí les digo en hebreo primero, Vayomer, mi igid lecha ki erom ata. O sea, miren, interesantísimo aquí, porque, ¿cómo dice la frase? Dios dijo, ¿quién te dijo que estás desnudo? Pero él utiliza la segunda palabra cuando se dice ¿quién te dijo? O sea que ahí lo que viene a ser la palabra es ¿quién te contó que estás desnudo? Ahí viene el tema interesante, que en uno de los verbos, cuando uno dice decir, es como que está dando testimonio de la verdad. Uno está describiendo un hecho real o tiene una intención verdadera. Y en el otro, en Leagid, como Magede Tatidot, la que predice el futuro, o como dice aquí Dios, ¿quién te contó? Uno está contando algo, está dando un testimonio, está, por ejemplo, dando una conjetura, una opinión. ¿Qué es una conjetura? Es describir algo de acuerdo a hechos superficiales, que uno no tiene todos los hechos. Entonces aquí tenemos dos formas de expresar el verbo decir. Uno es decir verdad o contar verdad, o sea, dar un testimonio verdadero, y el otro es contar algo que no tiene pruebas o que puede ser una mentira. Y ahí viene una explicación muy interesante de la Kabbalah, que habla de, por ejemplo, las mujeres o hombres, no sé, que leen las cartas, el café y todo eso. Porque toda la esencia de la creación que aparece en la Torah habla de que la palabra crea realidad. O sea, el dibur, que es la palabra del habla, puede expresar dos. Una es decir, que es leemor, y la otra es decir, que es leagid. Las dos palabras que son en español decir, pero en hebreo cada una se refiere a otra cosa. Una de ellas va a ser verdad y la otra va a ser un cuento o un falso testimonio o una suposición. Por ejemplo, ¿cómo se dice leyenda? Se dice agadá, de la misma. O sea que una leyenda también es algo que no se puede probar, si no, no se llamaría leyenda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice el judaísmo sobre el tema de la prohibición de que te lean el futuro? Que si viene alguien que te lee las cartas, y digamos que no es una persona que tiene talento o, no sé, tiene intenciones algunas, y te dice un futuro de algo malo, ¿ok? O cualquier cosa, malo o bueno, no importa. Pero no es la verdad, no es lo que tendría que ser tu futuro si fuera puramente tú. Pero el solo hecho de haberlo dicho ya lo crea. Porque el poder de la creación la tienen las dos. O sea, el dibur, el habla, crea la realidad, sea leemor o sea leagid. O sea decir verdad o algo puro o algo que va con tu esencia, o sea contar algo que no necesariamente tenía que pasar, pero siempre crea la realidad. Entonces no hay que ir a que te lean las cartas o te lean el café, porque ¿qué pasa si esa persona te dice algo que no tenía por qué pasar y quizás sea algo malo o sea algo que no es tu destino, lo que tu esencia elegiría, pero por el solo hecho de que lo dijo, ya le dio realidad? Por ejemplo, uno de los filósofos que yo más admiro, que bueno, del siglo XVII, es Baruch Spinoza. En español se dice Benedictus Spinoza, ¿no es cierto?, que vivió en Holanda en el siglo XVII. ¿Qué dijo él? Una genialidad. Él dijo, el solo hecho de que algo es pensable o concebible ya le da obligación de existencia. Bueno, quizás es un poco complicado, pero ¿a qué me refiero? A que si yo puedo pensar algo, por el solo hecho de que lo pude pensar, ya tiene existencia en alguna dimensión. Y ustedes saben que, por ejemplo, hoy en día con toda la física cuántica y con todo lo que se habla de la multidimensión, que por ejemplo dicen que hay paralelas, muchas dimensiones donde en cada una tenemos
el desarrollo de una posibilidad de futuro nuestro, pero que todas existen a la vez. Entonces, el solo hecho de poder pensar en algo hace que se cree otra nueva. Interesante, ¿no? Entonces, nosotros aquí en esta parashá, primero que se llama Emor, o sea que da un énfasis en esa forma de hablar, de decir, y luego en la primera frase 3 veces dice Emor, amar, omar, o sea, siempre la misma, y no usa leagid. Y en el español lo traducen como leagid, que es la otra palabra. Entonces ya vemos que ahí hay un error grave, porque esta primer frase de esta parashá quiere hacer un énfasis de que todo lo que se dice aquí es verdadero y es la esencia de lo que se tiene que decir, porque también es Dios que le dice a Moisés, diles, o sea que es la palabra de Dios que tiene que pasar a través de Moisés, tiene que ser esa forma de decir, no la otra, ¿ok? Un poquito complicado, ¿no es cierto? Hoy, pero esto es una clase avanzada de hebreo. Yo les digo que si hay gente que habla hebreo que está viendo este video, también va a aprender algo hoy, porque esto es muy avanzado. Esta diferencia entre leemor, lomar y leagid, que son las dos formas de decir en hebreo. ¿Y cómo continúa esta parashá? Continúa hablando de la purificación, o sea, da muchas leyes de cómo comportarse para estar puros, para purificarse. Y ahí volvamos a lo que estudiamos en las últimas porciones. Hablamos, por ejemplo, en la porción anterior, o sea, hace 2 porciones de Metzora, que era leproso, ¿no es cierto? El nombre de esa porción, que hablaba del hecho de que la lepra era resultado de la mala lengua, de una persona que habló mal de alguien o que tuvo un conflicto que incluye habla negativa, eso generaba la lepra. Entonces ya vemos que aquí hay una conexión íntima entre leemor, o sea, decir verdad o hablar con pureza, y no solo hablar, sino que pensar, ¿no es cierto? Entonces, aquí esto me trae de nuevo a tocar un tema muy actual con toda esta comunidad que tengo en este canal, que yo y mucha gente, porque yo por supuesto no estoy exenta de errores, todos nosotros hemos caído en esta última época, en este año que pasó, en que hemos escuchado, hemos visto en diferentes tipos de medios, todo tipo de teorías que se les llama a veces conspiración, o sea, no importa si es cómo las llamamos, pero teorías contándonos cosas muy feas, contándonos primero de gente que es como que fuera omnipotente, poderosa y que tiene planes, y mostrándonos un futuro horroroso para nosotros, como diciendo, eso ya está, como dicen en inglés, it's a done deal, o sea, es un, ¿cómo se dice en español? Es algo caso cerrado, o sea, te lo muestran como ya está, que no puede pasar otra cosa menos que esos planes, esas agendas, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿quién puso todas esos videos? Porque empezaron inmediatamente, en marzo de 2020 empezaron a aparecer esos videos. Y yo creo que ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros hizo esos videos. O sea, ¿quién los puso ahí? Yo creo que el que los puso ahí es alguien que quiere que tú pienses eso, porque sabe que tu pensamiento crea la realidad. Y si a eso le agregamos el combustible, que es la emoción del miedo, ahí se acabó. Ahí estamos nosotros todos juntos creando ese futuro tan distópico, tan horrible. Entonces, yo creo que en este momento, cuando ya entendimos muchas cosas, está claro, pero ahora vamos a purificarnos, es decir, ya hablamos muchas veces de que lo primero que hay que hacer es apagar la televisión, porque eso es todo mentira, empezamos por ahí. Y ahora el paso siguiente es empezar a filtrar qué veo yo durante el día, qué información, qué videos, qué teorías, qué cuentos, no sé. Por más que sean algunas ciertas, otras no importa. Pero, ¿qué es lo que está llenando mi mente?
con qué contenido durante el día, porque ese contenido que estoy teniendo aquí está creando la realidad. Entonces, si nosotros queremos que todas esas historias tan raras que nos cuentan no pasen, tenemos que dejar de pensar en ellas, tenemos que dejar de estar todo el día emocionalmente dentro de ese miedo, de ese estrés, de esa preocupación de que, ay, ¿qué nos van a hacer? No, tenemos que empezar a pensar en el mundo maravilloso que viene gracias a esta situación que está pasando. Porque gracias a lo que está pasando, estamos pasando a una época en donde ya no vamos a aceptar más muchas cosas que no voy a entrar ahora a explicar por qué las hemos aceptado hasta hoy. Entonces vamos a empezar a pensar, a llenar nuestra mente y nuestro corazón y nuestra emoción de la felicidad y la emoción de lo bueno que viene. Eso es lo que yo les pido desde mi humilde posición, porque me doy cuenta que todos hemos hecho ese error de estar tirando gasolina en un pensamiento de cosas que son muy malas para nosotros y estamos ayudando a que se realicen si seguimos pensándolas. Y ahí démonos cuenta que alguien muy inteligente se ocupó de llenarnos de esos contenidos por todos lados para que no podamos escapar. Y entonces de esa manera, nosotros que somos miles de millones, con todas nuestras mentes, si lo pensamos todo el día, ahí va a pasar. Entonces vamos a hacer un switch, cambiemos de contenido en nuestra mente. Así que eso es lo que les quería contar de acuerdo a esta parashá tan interesante, porque realmente en esas diferencias sutiles entre las palabras nos damos cuenta de la sabiduría que hay en este libro y que nos trae herramientas para poder mejorar nuestra realidad. Entonces, mi querida comunidad, ya ven lo que se puede llegar a ver cuando uno sabe hebreo. Para los que les gustaría aprender hebreo, ya saben, se puede encontrar online mucho material, mucho para aprender, pero si uno quiere tomárselo seriamente, porque esto es un idioma diferente, letras diferentes, también la versión bíblica hay que aprenderla como se debe. Entonces yo les recomiendo la Mejor Academia de Israel, que enseña hebreo bíblico, enseña griego para leer el Nuevo Testamento, arameo para leer parte de los libros antiguos y también el Zohar, que es el libro de la Kabbalah, en cursos online, en vivo, otros grabados con profesores de habla hispana. Así que si ustedes quieren que ellos les ofrezcan los diferentes cursos, les pongo abajo un enlace para que dejen sus datos de contacto y ellos los van a contactar, les van a explicar qué cursos hay y ver si ustedes quieren participar en alguno de ellos. ¿Qué más les quiero contar? Ya saben que he abierto la comunidad Silvia, comunidadsilvia.com, mi plataforma privada, donde ya estoy dando transmisiones en vivo. También hay invitados, invitadas de primer nivel que vienen especialmente a mi plataforma para que podamos hablar sin miedo a que alguien diga que lo que decimos no se puede decir. O sea, tenemos ahí libertad de expresión. Y lo que estoy planeando hacer pronto es un grupo para hacer rezos hebreos y meditaciones hebreas en vivo junto conmigo. Eso lo voy a hacer en mi plataforma privada, comunidadsilvia.com, así que el que le gusta el tema de rezos, que yo se los enseñe bien, que lo hagamos juntos en vivo, los invito a unirse a la plataforma. Por último, yo sé que muchos saben, otros no, porque hay mucha gente que se junta nueva, que se suscribe. Yo tengo un canal segundo de finanzas, porque yo vengo también del ámbito financiero, un canal que ya tiene 90.000 suscriptores más o menos. Los invito a que lo vean y mañana tenemos un webinario sobre Bitcoin muy importante con Catalina del canal Tech con Catalina, que es experta en el tema, y conmigo, 3 horas en vivo a las 2 de la tarde de España. El que
quiera participar, que calcule su horario, donde se va a enseñar bien qué es Bitcoin, y yo voy a explicar del lado de las regulaciones, del lado de qué plataformas se pueden usar. Les voy a enseñar a entender bien cómo empezar para evitar hacer errores o digamos que no los estafen. Así que les pongo abajo el enlace para registrarse a ese webinar, que es interesantísimo para el que le interesa empezar a invertir en Bitcoin. Entonces, mi querida comunidad, como siempre, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.